Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando lo relacionado a el hecho no tanto de leer la Torá o cualquier libro de la Tanakh, sino al momento de estudiar y la forma como interpretamos lo que estudiamos. Considero que lo más difícil o lo que ha generado mayor problema a lo largo del tiempo ha sido la forma como se interpreta, dándole sentido a ciertas palabras dichas por un autor que muchas veces ignoramos la intención, la esencia y las palabras del autor en su cultura. Por lo tanto, vamos a estar hablando más allá de la superficie, cuáles son los desafíos y desventajas en el estudio de la Biblia sin un enfoque integral, o sea, sin tomar en consideración ciertos elementos que son importantes y que pueden traducirse como un obstáculo o como una adversidad o como una desventaja. Cuando hablamos de los obstáculos, estamos hablando de todo aquello que internamente nosotros poseemos y que al momento de estudiar, eso puede afectar la manera como interpreto. Pudiéramos definirlo como la perspectiva, la manera como estamos interpretando un evento que se está dando, y probablemente cada persona que está viendo el mismo evento tiene una versión diferente porque lo hace a través de su perspectiva. Y esa perspectiva obedece a un sistema de creencia. O sea, nosotros primero tenemos el sistema de creencia y después interpretamos lo que estamos estudiando. Pero si el sistema de creencia no es el correcto, la perspectiva va a ser totalmente errada porque estaríamos interpretando lo que leemos totalmente diferente a lo que el autor establece o lo que él quiso enseñar o transmitir en un momento. Eso es lo que definimos como obstáculo. Eso sería un obstáculo. Ahora, ¿qué hemos definido como desventaja o adversidad? Todos los factores externos que al momento de querer estudiar nos limitan o nos impiden tener una comprensión profunda de aquello que se está leyendo. Por ejemplo, hay personas que a través de un método inductivo, utilizándolo para hacer una buena exégesis de aquello que se está estudiando, se apegan a lo que está en lo literal y de esta manera respetan el contexto. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que están aplicando ese método a una versión de la Biblia que está en español y que no está en el documento original o que no está de acuerdo a la lengua original como el autor lo plasmó. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar una verdad, por muy bueno que sea el método, de una versión que viene a ser copia de la copia de la copia de un documento secundario, fusionado y tardío que se consiguió? Eso es una limitante y por lo tanto es una desventaja al momento de estudiar, porque la forma como interprete lo que estoy estudiando no es la correcta. Cuando se va a estudiar, y de allí lo que vengo comentando de la interpretación, no se puede ignorar que los autores que plasmaron todo este mensaje dentro de lo que conocemos como la Biblia son judíos. Por lo tanto, su mentalidad es hebrea y obedece a una cultura que fue la que forjó su mentalidad y el sistema de creencia que posee. O sea, las palabras son el resultado de lo que internamente ellos conciben. Y lo conciben desde un entorno que es hebreo, que no podemos obviar. Quiere decir que aquí vemos obstáculos y desventajas al mismo tiempo. Si nosotros, al momento de estudiar, nos colocamos los lentes hebreos, nuestra perspectiva va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar no como la tradición lo ha evaluado, no le vamos a dar el sentido a la interpretación que las organizaciones
le han dado, sino que vamos a leer, vamos a interpretar de la forma en la cual el autor interpretó y plasmó un mensaje. O sea, cuando leemos algo escrito bajo una mentalidad hebrea, un judío que lo está leyendo comprende lo que representan esas palabras para efectos de su cultura. O sea, lo está leyendo con los lentes correctos y la interpretación será la apropiada. Pero si yo los leo con unos lentes griegos o con unos lentes que son de Occidente y peor aún de este tiempo, la manera como lo interprete será totalmente diferente al autor. O sea, yo pudiera estar diciendo algo que el autor nunca dijo, o yo pudiera creer algo que saco como conclusión de lo que interpreto que el autor jamás creyó. Pero eso es lo que yo estoy estableciendo de acuerdo a mi perspectiva. Ahora, nuestra exploración nos lleva a 4 puntos que son importantes y son los que quiero mencionar. Lo primero, el desafío. Cuando hablamos de la riqueza y la complejidad del texto bíblico es porque consideramos riqueza todo aquello que el Eterno ha querido darnos como herramienta y que los autores se dieron a la tarea de plasmar en letra más allá de las copias y todo esto que ya conocemos y que probablemente no sea totalmente apegado al original, pero por lo menos nos da muchas luces en cuanto al mensaje. Y la complejidad del texto es por lo que vengo diciendo. Si son versiones o son copias y las copias están en otras lenguas y una serie de cosas, el desafío que tenemos es cómo podemos quitar todos estos velos, quitar todo esto que oculta la verdad. O sea, cómo podemos ir para desmarañar, por utilizar una expresión autóctona, cómo podemos destrabar todo lo que estamos leyendo. Hay personas que lo leen de manera muy fácil y no les parece complejo porque en verdad no han concebido, no han visto lo que representa todo lo que leen. En pocas palabras, mientras más ignoro, mi visión superficial o simplista me va a hacer interpretar las cosas de una manera tan sencilla que pierden el sentido. Y por lo tanto, para mí es algo fácil de entender. Allí está, ahí lo leo, así es. Pero alguien que estudia, alguien que se ha preparado académicamente, que tiene una formación en cuanto al hecho de estudiar, de comprender a través de diversas ciencias que se encargan de la complejidad del texto, sea la filología, la arqueología, la historia, las ciencias bíblicas, la crítica textual, todo esto, ellos se dan cuenta que lo que se está leyendo no es tan fácil, que lo que se está leyendo detrás de todo eso hay muchas cosas que se están obviando. Y por eso la complejidad del texto. Pero más allá de esto, no pierde su riqueza. Y al contrario, hace que esto se transforme en un gran desafío. El segundo punto en cuanto a nuestra exploración son estos obstáculos internos. Los obstáculos internos, como es algo que nosotros poseemos, pudiera crear una predisposición o un prejuicio. Pudiera limitarnos, pudiera coartarnos. Todo esto está dentro de nosotros y a lo mejor no lo vemos o no le estamos dando una definición como mala al momento de interpretar. Quiere decir que si las cosas yo las veo con un prejuicio producto del antisemitismo o una predisposición producto de la dispensación de la ley y la gracia o producto de la teología que me han enseñado a nivel de doctrina que pareciera que mientras más me acerco a Jesús me alejo de Moisés o todo lo contrario, y si leo la Torá me alejo de la gracia, todo eso me perjudica porque yo estaría quitando
todos los elementos que le dan sentido y que definen la esencia del mensaje. Quiere decir que lo que yo estoy viendo es el primer obstáculo a vencer. El problema es que yo no lo veo como un obstáculo, porque como es parte de mi vida, para mí es lo normal. Pero cuando otra persona comparte conmigo y cada uno da su interpretación, es evidente lo diferente e incluso lo contrario que pueden ser los puntos de vista a través de la interpretación de cada uno. Pero hablamos también, y ese es el tercer punto que deberíamos explorar, sobre los factores externos, que vienen a ser todas estas desventajas. Por ejemplo, no conozco la lengua hebrea, no sé nada de la historia, nunca he estudiado la cultura hebrea, no sé cómo manejar lo que se dio en ese sentido en cuanto a modismos, en cuanto a tradiciones, en cuanto a las autoridades, los lugares, las prácticas. Yo ignoro todo eso. Eso me genera una desventaja, porque todo lo que estoy leyendo es extraño a mí. Y por ser extraño a mí, ¿cómo lo voy a interpretar? De allí que tengamos el cuarto elemento que es parte de nuestra exploración, que es lo que pudiéramos llamar como la síntesis, y es hacia un enfoque integral. ¿Cómo podemos nosotros hacer que estos obstáculos y estas desventajas podamos superarlas y que de esta manera tengamos los lentes propicios para poder interpretar desde una perspectiva correcta lo que se está leyendo? Ahora, eso nos lleva a lo siguiente: un texto vivo y dos lecturas posibles. Vamos a ver de qué trata todo esto. Por un lado, la Biblia es una empresa intelectual y espiritual de enorme riqueza, formada en un contexto histórico, lingüístico y llamémoslo religioso específico. O sea, sacar eso de contexto, obviando la parte histórica, lingüística y religiosa y todo lo que representa la cultura, vamos a decir o interpretar algo totalmente diferente a lo que está en la Biblia. Y por otro lado, sin un enfoque integral, corremos el riesgo de reducir su mensaje o distorsionar su sentido y perder su profundidad. Quiere decir que nosotros debemos tomar en consideración todos estos factores al momento de querer estudiar, porque la manera de interpretar lo que estudio pudiera acercarme o alejarme a la verdad y a lo que estos autores quisieron plasmar como principio o como algo que nos ayude en nuestro crecimiento personal o alcanzar un desarrollo espiritual. Así que la forma como yo entre a este mundo de la Biblia es muy importante. Saber cómo entrar, cómo convivir para evitar ese anacronismo que nos causa un gran problema por interpretar totalmente desfasado de la verdad que experimentaron los autores. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que los obstáculos internos surgen al ignorar los elementos intrínsecos que posee el texto. Y eso me genera al mismo tiempo una desventaja, porque si yo ignoro todos estos elementos, ¿qué conclusiones puedo llegar a sacar de aquello que yo estoy leyendo? Yo pudiera estar pensando algo totalmente diferente a lo que piensa el autor. Miren que Pedro, hablando de las cartas de Pablo, estando en las mismas condiciones, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, e incluso hablando la misma lengua, dice que las enseñanzas de Pablo son difíciles de entender. Si para Pedro, teniendo todos estos factores en su favor, o sea, él no tenía estas desventajas que sí tenemos, y no poseía los obstáculos que sí tenemos nosotros, y ve que las enseñanzas de Pablo son difíciles de entender, para efectos nuestros, ¿cuán fácil o cuán difícil puede ser leer, estudiar o interpretar a Pablo? De allí que se piense de Pablo muchas cosas que son totalmente opuestas a lo que Pablo es. Porque al momento de estudiar
no estamos leyendo para aprender, sino que ya vamos con un aprendizaje previo y eso hace que lo que leamos lo filtremos a través de lo que nosotros ya tenemos. O sea, mi sistema de creencia es la que va a filtrar la verdad que estoy allí captando en vez de dejar que esa verdad sea la que moldee y la que forme el sistema de creencia. Como ya yo tengo un sistema de creencia, eso va a establecer o va a hacer que surja una predisposición. Y al momento de leer, yo voy a empezar a cambiar, ajustar, acomodar las cosas para que sean alineadas a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Eso es un grave error. Si hablamos de los obstáculos, uno muy grande sería ignorar la lengua hebrea. Ahora, esto no significa que porque usted haga un curso y sepa hebreo, usted va a saber lo que dice la Biblia. No es así. No es tan sencillo como pudiéramos nosotros llegar a creer. Porque hay personas que piensan, bueno, yo quiero saber lo que dijo la Biblia originalmente, voy a estudiar hebreo. Sí, pero después que usted sepa hebreo, usted no tiene un manuscrito original para leerlo. Lo otro es que usted puede leer hebreo, pero hay cosas de la cultura, cosas que son muy autóctonas y que son de ese tiempo y en esas condiciones que el curso de hebreo no lo va a ayudar. ¿Que es una herramienta importante? Claro que sí, no la podemos menospreciar. Claro que es valiosa, pero eso no significa que sea la respuesta a toda la problemática que nosotros tenemos, pero sí puede generar facilidad al momento de querer comprender. Entonces, el hebreo bíblico, que es diferente al hebreo que la gente pudiera llegar a hablar o a expresar en este tiempo, es portador de matices teológicos y poéticos que se pierden en la traducción. Ejemplo, vemos la palabra Gesed, que no es solo misericordia, implica un campo semántico que incluye fidelidad, que incluye pacto, que incluye amor, que incluye bondad, misericordia. O sea, dentro del lenguaje hebreo hay algo que conocemos como la polisemia. La polisemia es la forma en la cual una palabra puede tener muchos significados. Por ejemplo, la palabra ruach. La palabra ruach puede ser aliento, puede ser viento, puede ser espíritu, puede ser conocimiento, puede ser una creencia, puede ser lo que tenemos en nuestra mente. Todo eso es la forma como vemos la palabra ruach. Entonces, si yo no conozco la polisemia de estas expresiones, pudiera leerle y darle un sentido equivocado. Por eso, cuando vemos nosotros a Yehoshua sanando a alguien, al ignorar las palabras hebreas y tomar palabras griegas como soteria, en vez de colocar, por ejemplo, en el caso de la mujer del flujo de sangre, que tu fe te ha sanado, dicen tu fe te ha salvado. Y eso es un error, como muchos que vamos a ver, si empezamos a estudiar superando los obstáculos y las desventajas al momento de leer la Biblia bajo una perspectiva hebrea. Otro elemento que debemos tomar en cuenta y que es muy importante es el hecho de desconocer los hebraísmos. Los hebraísmos son expresiones autóctonas, son modismos, es un lenguaje coloquial. Y eso solo tiene valor en la cultura donde se da el modismo. Quiere decir que si yo utilizo palabras que son muy autóctonas de esta ciudad y en específico de este país, cuando salga o incluso de la ciudad para otra, mucho más para otro país, se pierde por completo. Porque esta palabra solamente tiene sentido dentro de esta cultura. Entonces, para efectos nuestros, lo que yo pueda decir si tiene un valor, si tiene sentido. Y de hecho, una palabra puede tener muchas formas de verlo, muchas formas de aplicarlo, pero es la misma palabra. Pero si esa palabra yo la llevo a otro país, a lo mejor esa palabra no existe. O pudiera en ese país darle un sentido totalmente diferente al punto de ser hasta ofensivo para el oído
de aquel que está captando la palabra que yo estoy diciendo. Entonces, los hebraísmos son giros idiomáticos propios del hebreo que traducidos literalmente pierden su sentido original. Un ejemplo, la expresión endurecer el corazón no es una condición fisiológica, sino una metáfora de la obstinación espiritual de una persona. Entonces, si yo ignoro los hebraísmos, hay muchas palabras dichas por Yehoshua, por Pablo, que nosotros no vamos a comprender. La pregunta que podemos hacernos es, estos hebraísmos, ¿cómo lo entendieron los copistas? O sea, cuando la pasaron de hebreo a griego, ¿qué palabra colocaron? Y si luego la pasaron del griego al latín, obviando el hebreo, ¿qué palabra llegó en latín que no se alimentó, se nutrió de su fuente original hebrea, sino del griego? Entonces, mientras va pasando de una lengua a otra, se va alejando más de la lengua original y va perdiendo cada vez más el sentido de dicha palabra. Y ese es un problema muy grave al momento de interpretar la Biblia, porque estamos simplemente leyendo lo incorrecto, la versión, la interpretación de un copista. Entonces yo estoy interpretando lo que otro interpretó. Eso no me está acercando, eso me está alejando. Otro elemento que nosotros debemos considerar y que es importante es ignorar el contexto cultural y la cosmovisión, o lo que es conocido como el entorno hebreo. Porque desconocer el trasfondo del antiguo Israel, que es diferente al Israel actual, lleva a lecturas anacrónicas, juzgando el texto desde categorías modernas. Ejemplo, las narrativas de pacto se comprenden al conocer las prácticas de alianza del cercano Oriente Antiguo, no en la actualidad. Siempre que se estudia ignorando esto, va a llegar un momento en que la manera de interpretar va a ser anacrónica. Por ejemplo, nosotros, en vez de entrar a ese mundo y poder conocerlos dentro de su entorno, cómo se movieron en su cultura, lo que hacemos es extraer, secuestrar al personaje, traerlo a la nuestra y darle un sentido moderno a lo que tenía sentido hace 2000 años en un lugar y en unas condiciones específicas. O sea, yo estoy creando un personaje diferente al que aparece en la Biblia. O sea, el Yehoshua histórico, el que está en la Biblia, es totalmente diferente al Jesús que el cristianismo ha venido creando. El Pablo, que viene a ser Shaul histórico, es totalmente diferente al que se dio a través de una construcción teológica a lo largo de la historia por el cristianismo para convertirse en Pablo, el originador o el fundador del cristianismo, cuando eso está lejos de la verdad. Pero así se interpreta y es porque se está ignorando el contexto cultural o esta cosmovisión. Y eso hace que estemos creando personajes o palabras de los personajes que nunca dijeron. Incluso, muchas veces, cuando vemos nosotros lo que se enseña a nivel doctrinal, por ejemplo, que bueno, Yehoshua vino o con la venida de Yehoshua se elimina la ley y ahora se empieza a vivir bajo la gracia, el mismo Yehoshua enseñó que tuviéramos cuidado y que ni siquiera llegáramos a pensar eso. Entonces, si Yehoshua dice que no lo lleguemos a pensar, cuando alguien dice en el nombre de Jesús que él vino a eliminar, estamos viendo personajes diferentes con un mensaje que es totalmente contrario. ¿A quién es al que vamos a seguir? ¿Al Jesús que se construyó a través de la religión o al Yehoshua que vemos en la historia y que aparece en la Biblia, más allá de que sea una versión y que tenga muchas cosas que corregir, pero que es evidente que ese que está en la Biblia es de hace 2000 años?
Estos dos personajes son diferentes, no son lo mismo. Lo otro que debemos tomar en cuenta y que es una barrera que debemos superar si queremos estudiar y sobre todo interpretar la Biblia de forma correcta, es el hecho de desconocer las costumbres. Las prácticas sociales y rituales son clave para entender la dinámica de los relatos. Sin ellas, los pasajes pueden parecer arbitrarios. Un ejemplo de ello pudiera ser el lavado ritual de manos. No era por higiene, era un acto de pureza ritual según la tradición judía, que en la actualidad se conoce Netilat Yadayim. No está hablando de lavarse porque es un acto de higiene. No, es un asunto ritual que tiene que ver con muchos elementos que aparecen dentro de la Biblia y que por ello se daba eso. Si yo ignoro esto, como muchas cosas que son parte de las costumbres, y que eso nos muestra lo que ellos vivían, pero también lo que se debatía, porque habían debates producto de las tradiciones y las costumbres, no vamos a entender el mensaje. Vamos a empezar a crear enemistades entre personas que nunca existieron, que simplemente habían puntos de vista diferentes, pero tenemos una visión anacrónica. Como para nosotros el que piense diferente es un enemigo, porque así lo ve la religión, el religioso que cree una cosa, cuando alguien enseña algo diferente, no trata de evaluar el mensaje y ver si es una verdad y él es el que está equivocado, o yo tengo la verdad y el equivocado está el otro y tengo los fundamentos que evidencian mi punto de vista. No. Simplemente yo activo mi mecanismo de defensa, como no estoy de acuerdo, eso es falsa doctrina, lo rechazo y no me di ni siquiera la oportunidad de evaluar qué fue lo que dijo. O sea, yo no estoy oyendo para analizar, yo estoy oyendo para refutar y confrontar a otra persona. Si eso sucede y es producto de una visión anacrónica, también interpretamos a estos personajes de la misma forma. Como yo confronto al que piense diferente, yo estoy pensando que Yehoshua también era enemigo de todo aquel que decía algo diferente o pensaba diferente a Yehoshua. Eso no es cierto. Dentro de la mentalidad hebrea, que dos personas discutan la Torah no los hace enemigos. Al contrario, son amigos. De hecho, vemos nosotros el concepto de Habrutá. Habrutá son dos personas que estudian, pero estudian debatiendo. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo digo un punto de vista, tú lo confrontas o me das el tuyo y yo empiezo a analizarlo y lo refuto con esto. Y todo eso es para fortalecer el sistema de creencia. Es para saber dónde estamos parados. Es para tener un conocimiento que nos permita tener una fe auténtica. Y ese mensaje que se está estudiando, que se está debatiendo, que está estableciendo este momento de discusión, de disputa, etcétera, no termina en una enemistad. Termina en el fortalecimiento de un sistema de creencias y en una verdadera amistad que es sólida, que está a prueba de muchas cosas. Pero en la visión moderna religiosa no es así. Tú piensas diferente, eres mi enemigo y ya el mensaje se coloca a un lado, yo empiezo a desacreditarte, yo empiezo a juzgarte, yo empiezo a criticar tu vida, lo que sea, tu hogar, tus hijos, pare de contar. Cuando eso no es la forma de pensar de Yehoshua y de los apóstoles. El que conoce la costumbre judía y ve a dos judíos debatiendo, desde su óptica piensa que están discutiendo y que se van a matar. Cuando un judío lo que está viendo es a dos personas que aman tanto la Torá que con pasión, cada quien está exponiendo su punto y está enriqueciendo a la otra persona con lo que está diciendo porque le está dando más elementos para fundamentar su fe. Totalmente diferente a la manera como lo vemos nosotros. Otro elemento que es importante conocer es la halajá. La halajá, que muchos traducen o interpretan como ley, viene de una raíz que es halaj. Halaj es la forma como yo camino.
Y la manera que yo camino o como yo camino tiene que ser guiada a través de algo que la fundamente. O sea, yo estoy caminando o estoy procediendo de esta manera bajo este fundamento. O sea, yo estoy basando mi proceder sustentado en este principio. Entonces, la halajá es la manera como yo me voy a conducir. La halajá es el marco normativo que regula la vida. Sin ella, la Biblia se reduce a un texto meramente teórico o literario. Ejemplo, las leyes de Shabbat no son simples prohibiciones, sino un método para santificar el tiempo y reconocer la soberanía divina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo conozco la halajá, yo conozco la manera de proceder y también puedo conocer la ley que sustenta ese procedimiento. Pero dentro de la misma, debo conocer la tradición y la costumbre. Debo conocer toda la cultura. Debo conocer ese ambiente donde la gente desarrolla la halajá. Si no, va a ser imposible. Por ello, cuando estudiamos, necesitamos hacerlo con objetividad. O sea, yo no voy a que la Biblia vaya a reforzar lo que yo creo. No, yo quiero creer lo que la Biblia dice y que mi sistema de creencia esté ajustado a lo que establece la Biblia, no lo que diga alguien más allá de la buena intención que tenga. Al evaluar todos estos obstáculos y desventajas que nos limitan y que no nos permiten interpretar correctamente la Biblia, no podemos ignorar que todas estas son como herramientas, como recursos, y que muchas veces la gente no lo ha entendido de la forma correcta, o a lo mejor la manera de enseñar no ha sido la apropiada. Porque muchos que empezaron a estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea, la forma de concebirlo es: yo soy cristiano, empiezo a estudiar la Biblia bajo la perspectiva hebrea, ahora yo soy judío. Y no es lo que se está transmitiendo como principio. Aquí la finalidad es que usted puede estudiar la Biblia desde su perspectiva y no que usted tenga como condición el hecho de ser judío para poder estudiarla de forma correcta. Si yo quiero leer y aprender la cultura griega, la condición no es que yo sea griego, sino que estoy estudiando la manera como ellos entendían el mundo y su filosofía. Si yo quiero conocer la manera de vivir o cómo es un japonés, yo debo conocer la cultura japonesa e incluso debería viajar a Japón, porque en medio de su interacción, de la forma de relacionarse, comprendiendo su cultura, es que yo voy a comprender la mentalidad del japonés. ¿Ok? Pero no necesariamente me hago japonés. Muchos que estaban en una iglesia con un pastor conocieron esto y vieron el valor que tiene, porque posee un gran valor por todo lo que nos aporta al momento de interpretar y conocer la verdad, que lo que hicieron fue: ya no son iglesia, ahora son una keilá, ya no es un pastor, o incluso muchos hasta creen ser rabinos, otros pudieran decir, bueno, yo soy un roe, un pastor, y de esta manera empezamos ahora nuestro servicio, nuestra boda, y celebramos Shabbat y una serie de cosas, cuando lo que los llevó simplemente era conocer la Biblia desde una perspectiva hebrea. Y lo que yo he visto a lo largo de muchísimos años es que la gente lo que hace es convertir la iglesia en una keilá. Es asumir ahora no la perspectiva hebrea para estudiar la Biblia, sino una identidad judía, y habría que ver de cuál judaísmo y de cuál línea están ellos copiando o tomando para asimilarse en ese sentido. Y no es a lo que nos están llevando. O sea, no lo veo como la forma correcta. Que es evidente que hay personas que al momento de conectarse con este mundo hebreo, de alguna manera los llevó a darse cuenta que tenían unas raíces judías a nivel familiar, que sus padres o sus abuelos eran judíos y ahora se sienten identificados con ellos.
Eso yo no se los puedo negar. Y que ellos quieran ahora vivir conforme a lo que en su momento su familia vivió, porque al fin y al cabo son principios y es lo que el Eterno reveló. Eso no está mal. Lo que está mal es que como yo me veo identificado con ellos y de esa manera caminar, todos tienen que caminar de la misma forma y ahora todos van a ser judíos. Lo que es la experiencia personal no se puede transformar en una regla colectiva, porque simplemente es lo que yo conseguí, lo que a mí se me reveló. Otra persona puede estar en la congregación y a lo mejor no tiene nada que ver con los judíos, pero de alguna forma al estudiar la Biblia desde su perspectiva hebrea, evalúa lo dicho por Pablo y dice, bueno, yo soy ese olivo silvestre y como rama del olivo silvestre he sido injertado al olivo natural y ahora yo soy parte de esta comunidad. Y siendo parte de esta comunidad, soy parte de la familia del Eterno, soy su hijo, maravilloso. Pero no podemos cometer el mismo error que en su momento le generó tanto conflicto a Pablo, que enseñando la justificación y cómo ingresaban al pueblo de Israel, los gentiles se transformó en un conflicto porque lo que estaban evaluando era la conversión, obviando la justificación y el acto del Mesías como instrumento de redención para ellos. Y de esta forma, el debate empezó por el hecho de evaluar los gentiles cómo se están convirtiendo, en vez de evaluar cuál es la posición del gentil que siendo justificado, ahora puede entrar y ser parte de nosotros. El asunto es que dentro de nosotros, Él tenga vida y pueda conectarse con el Eterno y con la Torá. Y eso no se le puede negar. Pero el tema a tratar no fue la justificación. Los prosélitos que se convirtieron y que tuvieron que cumplir con 18 decretos y entre ellos la circuncisión, estaban viendo que los que estaban entrando no lo estaban haciendo de forma correcta porque no estaban cumpliendo con lo que ellos cumplieron. Y eso no era el debate, o ese no era el tema a tratar. El tema a tratar era sentar a Pablo y que Pablo expusiera, como lo hizo, por qué estos gentiles ahora se sentían parte del pueblo de Israel, para que Pablo mostrara el misterio que desde tiempo antiguo el Eterno había revelado a Abraham, que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra, producto de ese injerto a un pueblo que estaba bajo un pacto. Yo soy un extranjero, pero al llegar a un lugar y estar en ese lugar, yo puedo disfrutar las bondades y los beneficios que ese lugar me brinda. Con ciertas limitaciones, claro que sí, porque yo no soy ciudadano de ese sitio, evidentemente. Pero no puedo obviar que la condición que está mostrando Pablo es hasta mucho mejor, porque le dice, nosotros no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, él está diciendo, es tan válido el que está entrando por medio de la justificación a través del Mesías y que ha sido obtenida como una palabra dada directamente por el Eterno a Abraham, y tiene los mismos beneficios que un judío que está acá, como tiene los mismos beneficios todo aquel que le estaba haciendo frente o que estaba juzgando, criticando a Pablo, que eran prosélitos y que tenían también beneficios. Entonces Pablo no veía como esa diferencia entre aquel que era judío, aquel que era prosélito y que se convirtió a través de un tribunal, como aquel que también entró por los méritos del Mesías a través de la justificación en cumplimiento a la palabra dada a Abraham. Él veía que las personas que vienen de cada una de estas fuentes o de estos orígenes podían disfrutar, podían convivir dentro del mismo lugar, el mismo pacto y las mismas bendiciones. Pero cada quien entendiendo cuál era su rol dentro del mismo. ¿Cuál era su rol? Entonces, allí es donde nosotros deberíamos evaluar qué es lo que yo estoy buscando. ¿Yo estoy buscando estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea? Sí. ¿Eso me está llevando a verme identificado con el pueblo de Israel? Sí.
Y yo debo celebrar las fiestas, las convocatorias, claro, son del Eterno. Yo debería participar de ellas. Yo debería leer la Biblia bajo la perspectiva hebrea. Pero es que también muchas cosas que nosotros hemos obtenido por los méritos del Mesías y por el pacto que aparece allí en la Torá, que aplica para mi vida. Y no necesariamente tengo que estar buscando una identidad de una línea judía, sea ortodoxa, ultraortodoxa, sea reformista, conservadora, reconstruccionista, X o Y. Porque cada una de ellas está expresando su judeidad de acuerdo a una línea de un rabino que está enseñando la Torá. Y nosotros tenemos una línea, como el mismo Yehoshua dijo, debemos seguir su yugo. Su yugo es la forma de cómo interpretar la Torá. Y la manera como interprete Yehoshua la Torá es la que va a aplicar a mi vida, y de allí es que va a surgir la halajá, la forma como yo camino, como yo procedo. Pero tengo que entender todo esto. Y de allí que considero que hay muchas personas que tienen la inquietud de estudiar la Biblia bajo la perspectiva hebrea, de que alguien se la enseñe. El problema es que muchas personas al momento de enseñar empiezan a condicionar todo esto. No, tienes que hacerte judío. No, que te tienes que circuncidar. No, que tienes que hacer esto. Entonces ponen condiciones para que la gente entre y a la final la gente no entra. ¿Por qué? Porque así como se las colocaron a ellos, ellos también se la colocan a otros. La misma visión de los prosélitos que confrontaban el mensaje de Pablo, a los cuales llamó el aguijón de su carne, que para una interpretación equivocada asumieron que era que Pablo tenía una enfermedad, cosa que no es cierto. Ahora, que el momento de estudiar la Biblia bajo la perspectiva hebrea, repito, hay muchas cosas que me conectan con Israel y que me hacen parte de Israel por los méritos del Mesías, claro que sí. Nosotros no decimos que somos cuerpo del Mesías y que Él es la cabeza. Siempre hemos dicho, el Mesías es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Bueno, la cabeza es judía. Y esa cabeza que es judía, que es el Mesías, piensa, habla y enseña desde una perspectiva hebrea. Y por lo tanto, si somos el cuerpo, deberíamos caminar alineados a la cabeza. Porque no podemos ir allá como esa historia del jinete sin cabeza, haciendo lo que se nos ocurra, como muchas veces sucede. Ahora, si esa es su línea, ese es su yugo, su interpretación, simplemente debo apegarme a eso. Otro punto que debemos tomar en consideración es ignorar la tradición de los sabios. Cuando nosotros ignoramos la tradición de los sabios, se transforma en una desventaja, porque la tradición de los sabios se da a través de una transmisión oral y la interpretación rabínica, conjunto a todo esto, han sido esenciales para mantener vivo el sentido de la escritura. Por ejemplo, el Talmud, que está compuesto por la Mishnah y la Gemara, y con ello también, y de allí también la Masorá o la tradición, lo que hicieron con este trabajo masorético, no son añadidos, sino son testimonios de cómo la comunidad entendió y preservó el texto. Quiere decir que yo pudiera leer libros que son de autores judíos que traten de elementos del primer siglo y lo que van a hacer es ayudarme a comprender mejor la mentalidad de los autores que yo defiendo, que en este caso sería Yehoshua, Pablo o cualquier otro apóstol. ¿Por qué? Porque eso me va a aportar a mí. Eso es una referencia. Y esa referencia es válida para la comprensión del texto. Eso es lo que me ayuda a mí a interpretar apropiadamente. Entonces no lo voy a descartar. Ahora, que a mí me estén diciendo que al leerlo y estudiarlo tengo que vivirlo y aplicarlo exactamente como aparece allí. Bueno, ahí vamos a empezar a tener
diferencias en cuanto a la manera de interpretar la aplicabilidad del texto que yo estoy leyendo. Ahí sí vamos a tener diferencias en cuanto a eso. Yo lo puedo tener como un recurso literario que me aporta la comprensión de la cultura hebrea y sobre todo de ese tiempo, para saber con qué me encuentro, qué hay al momento de analizar un texto. Y otro es que eso rija mi vida y que tenga que apegarme por completo a lo que él dice. No podemos obviar los factores externos, porque los obstáculos que no son dependientes del texto, sino del entorno cultural, social y académico del lector, hay que considerarlo. Estos factores externos que estamos mencionando y con ellos también los obstáculos, debemos vencerlos, debemos superarlos. De allí que empecemos a evaluar la calidad de las herramientas con las cuales disponemos al momento de estudiar. Por ejemplo, traducciones deficientes o sesgadas pueden introducir interpretaciones doctrinales ajenas al original. Nadie puede negar que hay organizaciones religiosas que han hecho su propia versión para que diga lo que ellos creen. O sea, ellos nunca buscaron en la Biblia qué es la verdad, sino que ellos construyeron su propia verdad. Otra herramienta, y de allí la importancia que tiene, es la falta de acceso a fuentes críticas, dependencia de materiales devocionales sin rigor filológico o académico, sería estudiar o evaluar las cosas de manera muy subjetiva. El acceso restringido a manuscritos limita la capacidad de contrastar y verificar la transmisión del texto. Quiere decir que nosotros debemos evaluar la calidad de las herramientas que tenemos al momento de estudiar y sobre todo interpretar. Muchas personas ven a las ciencias bíblicas, la crítica textual, la filología, la arqueología, la historia y todo este trabajo que hacen hombres profesionales con gran formación académica, con gran experiencia, con años de estudio y de práctica, los hacen como enemigos de la fe. No es así. Ellos no son enemigos. Ellos nos empiezan a aportar muchas cosas para que nuestro sistema de creencia tenga unos pilares que sean fuertes, que sean sólidos. O como dijo Yehoshua, para que nosotros podamos construir nuestra fe sobre la roca. Y no simplemente yo creo esto porque lo dijo el pastor, o yo creo esto porque así está en la versión Reina Valera 1960, punto. O yo leo porque así está en la versión internacional, o en la versión lenguaje Dios habla hoy, X o Y. No, nosotros no nos podemos hacer dependientes y ser controlados por completo por una versión bíblica o por lo que diga un grupo religioso. Porque entonces no estaríamos actuando de manera objetiva y apegados a la verdad, sino a los intereses particulares de una organización. Y por eso cada organización defiende su doctrina como defender su vida. Por eso el que diga algo en contra de su doctrina se declara en enemigos de ello, porque afecta o atenta a sus intereses. Si yo quiero caminar, que es la manera como yo expreso mi confianza en el Eterno, y mi caminar, mi practicar, eso es lo que se define como fe, mi confianza debe estar basada en pilares fuertes, sólidos. Y eso los da todas las herramientas que yo tengo. Pero si a mí me limitan, no me permiten, no me motivan a investigar, a escudriñar, yo voy a quedar preso a lo que diga una o dos personas y un manual doctrinal que yo no sé ni de dónde salió y quiénes fueron los que constituyeron ese manual y cuál era la formación académica que ellos tenían. Entonces yo lo que estoy es siendo practicante de lo que estas personas interpretan y a eso lo estamos llamando fe. Eso no es lo correcto. Desde tiempo antiguo, si nosotros empezamos a evaluar, y como lo dicen muchos historiadores, nunca existió lo que llamamos el cristianismo de forma singular. Hay los cristianismos de forma plural. Y que eso se fue unificando en cuanto a doctrina, evidentemente. Sin embargo, a pesar
de que se fue unificando, nunca llegó a ser uno solo. De hecho, en la actualidad no hay un cristianismo, hay muchos cristianismos. Y cada uno con su manual de doctrina, o incluso cada uno hizo su propia Biblia, para que vean que al momento de practicar la doctrina de un grupo, yo estoy siendo seguidor de la interpretación del líder de ese grupo. Y mientras más me apegue a eso, le puedo asegurar que usted se está alejando más del eterno. Y si yo no tengo la capacidad de investigar y analizar dónde estoy, lo que se me enseña, y no cuestiono algo, entonces yo voy a ser esclavo de la cárcel religiosa que me construyeron y en la cual yo entré no porque me forzaron, sino por ignorancia. Y allí me he quedado. Yo necesito salir de ello. Cuando yo empiezo a cuestionar y yo digo, pero yo creo esto, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué se dijo? Y lo comparo con otras Biblias y voy a la historia. ¿Y qué significa dentro de la filología? Las ciencias bíblicas, ¿qué nos aporta? La crítica textual, ¿qué dice de esto? Usted tiene que ser muy valiente para poder recibir toda la información que le van a suministrar de cada una de estas fuentes. Porque lo van a sacudir, lo van a estremecer. Y usted va a sentarse un momento a pensar dónde estoy y en qué he creído. Y si usted supera esa crisis, entonces usted va a empezar a caminar libre porque va a empezar a soltar tantas cadenas religiosas y tantas cosas raras, y esa verdad que ahora lo está alimentando, de esa verdad que usted se está nutriendo, esa verdad lo está haciendo libre. Nosotros debemos trabajar en función de quitar esos filtros de la interpretación. Porque esos filtros de la interpretación que se da a través de prejuicios religiosos o ideológicos nos han causado mucho daño. O sea, acercarse al texto bíblico para que me confirme la creencia que yo llevo previamente, en lugar de querer descubrir el mensaje que está en la Biblia, es un error muy grave, pero en el cual se cae de forma recurrente. La influencia de corrientes pseudocientíficas al momento de mezclar la Biblia con teorías conspirativas, la numerología o el esoterismo nos causa también daño. De hecho, a veces cuando empezamos a ver la visión minimalista, pudiera mucha gente sacudirlo. Porque la manera de perfilar el mensaje para muchos es muy duro, muy fuerte de aceptar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo caminamos en medio de todo esto. El contexto del estudio, hablando del entorno cultural secularizado, desalienta el estudio serio al percibir el texto como irrelevante. Y eso pasa mucho en la actualidad. Limitaciones educativas y pedagógicas, ya que la ausencia de formación en historia, lenguas o crítica textual impide un análisis profundo del texto que estamos estudiando. Si yo no tengo una formación que me permita una educación ajustada a la verdad y que de forma académica se enseñe la verdad bíblica, yo voy a seguir siendo prisionero de la religión. Y es de allí de donde queremos salir. Considero que la lucha por la profundidad en cuanto a escudriñar, investigar o a estudiar debería ser para nosotros como un estandarte. El problema es que las distracciones tecnológicas y la falta de disciplina afectan por completo el hecho de querer estudiar. Nos distraemos. Cualquier cosa nos desconcentra. Y allí es donde está el problema. Porque la inmediatez de las redes y el contenido fragmentado interrumpen la lectura profunda. Por un lado, las redes sociales son muy buenas, muy útiles si vamos a investigar, a escudriñar, porque vamos a encontrar diferentes fuentes.
pero debemos ser personas con el temple necesario para mantener la concentración y ser disciplinado para no desviarnos en el camino cuando empezamos a entrar en el mundo de las redes sociales. El estudio bíblico requiere concentración y continuidad, hábitos que la era digital dificulta activamente. Por lo tanto, si queremos caminar conforme a todas estas verdades y de esta manera tener un enfoque integral de lo que estamos leyendo, cuando tenemos el texto bíblico, como lo vemos ahí en pantalla, no podemos obviar el contexto cultural como aparece allí a la derecha, la tradición rabínica como aparece un poco más abajo, la crítica textual, la arqueología y la lengua original. O sea, un estudio enriquecedor exige una aproximación que combine filología, historia, tradición, conciencia crítica. La escritura no es un texto aislado, sino el corazón de una tradición viva que debemos tomar en consideración. Así pues, al momento de estudiar y de esta manera nosotros poder caminar en la verdad, no podemos ignorar todos estos elementos que son herramientas valiosas para nosotros poder aprender la verdad y caminar conforme a ella. Queda de parte de cada uno de nosotros qué es lo que va a hacer, y esa será su decisión o simplemente una reacción. Yo pudiera reaccionar y cerrarme a todo esto que se acaba de exponer y seguir prisionero de una religión y como religioso estar cómodo dentro de ese ambiente, pero estoy lejos de la verdad. O asumir el proceso con los conflictos teológicos, afectivos, sociales o incluso familiares que conlleva el hecho de estudiar la verdad y querer caminar conforme a ella, cuando al momento de tener acceso a todas estas herramientas que mencionamos previamente y superando tanto los obstáculos como las desventajas que nos limitan, empezar a apreciar esa verdad desde su esencia de forma como que cruda que nunca hemos llegado a ver y que pudiera sacudirnos. Pero tenemos tanta pasión y amor por la verdad y sobre todo temor al cielo que el conflicto o la crisis no es nada cuando evaluamos la verdad y a la conclusión que podemos llegar. Por lo tanto, es un gran reto el hecho de estudiar la Biblia, tomando en consideración todos estos elementos, pero también todos los factores que debemos superar en lo interno y en lo externo. Y en la medida en que vamos estudiando, es más que evidente que el mundo que vamos a descubrir va a ser fascinante, maravilloso, porque son verdades que nunca se nos han presentado o que nunca se nos enseñó, pero ahora tenemos acceso a ello. No en vano, como la misma Biblia dice, más allá de la versión y todo lo que consideramos que pudiera alejarnos de la verdad, sin embargo, leerla con estos lentes, podemos empezar a extraer muchas verdades e ir formando toda una columna sobre la cual descanse nuestro sistema de creencia y tengamos una fe sólida. La Biblia dice que el Eterno tiene que restaurar las cosas y dice que todas las cosas las va a restaurar. Tomemos en consideración que a lo mejor estamos viviendo ese tiempo de restauración de todas las cosas y que nosotros podemos ser también restauradores o parte de la restauración para ayudar a otros en su proceso y que de esta manera, como nos acercamos a la verdad, otros también se puedan acercar a la verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.